Bueno, ya culminando con la aplicación de estos eh, catalizadores heteropoliácidos aplicados a síntesis orgánica sustentable, vamos a continuar viendo un poco la síntesis de estos compuestos heterocíclicos, tanto de interés farmacológico como de interés agronómico. Habíamos visto el caso de las dihidropirimidonas. Luego comenzamos a trabajar con la síntesis de heterociclos correspondientes a la 1,4-dihidropiridinas. Dado que la nifedipina es un bloqueador de canales de calcio de tipo dihidropiridina, usado en medicina para aliviar la angina de pecho y para la hipertensión arterial. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Nosotros rediseñamos empleando estos heteropoliácidos de estructura Well-Dawson y también heteropoliácidos Preisler, obviamente siempre diferentes trabajos, ¿no? Eh, Trabajando sobre la reacción de Hans, que es una reacción eh, de tres reactivos: un aldehído, un acetato de etilo, en este caso de metilo, y acetato de amonio, que es la fuente de nitrógeno para la piridina, que se llama una reacción en realidad tetracomponente, porque si ustedes miran en la estructura final, estamos incorporando en un solo paso 4 reactivos. Un mol de este y 2 moles de este. Algunos dicen que es de pseudo tetracomponente, porque en realidad no son 4 reactivos diferentes como la reacción de Ugi, por ejemplo, pero en realidad sí se están incorporando 4. Se pueden utilizar como fuente de nitrógeno acetato de amonio o también anilinas. Y quedan estos compuestos, estas estructuras. Fíjense que trabajamos en condiciones libres de solvente, con un porcentaje de heteropoliácido muy, muy bajo. Acá se trabajó con heteropoliácidos másicos también, porque funcionan muy bien. 0,3% en milimol, a 80 grados. ¿Sí? Se obtienen más de 20 ejemplos con rendimientos entre el 84 y el 98%. De esto se hizo muchísimos trabajos, fundamentalmente en el tema de caracterización de los catalizadores. Yo solo presento resultados acá más importantes. De más está decirle que todo lo que necesiten de bibliografía asociado a esto, cualquier cosa que les interese acerca de mis trabajos, de trabajos de mi grupo, trabajos relacionados, me los pueden consultar ahora, después del curso, cuando quieran. Yo estoy disponible de ahora en más para cuando necesiten cualquier detalle o cualquier aspecto relacionado a esto en cuanto a trabajos. Otra cosa interesante fue bueno, rediseñar esta síntesis con otras moléculas más complejas. Por ejemplo, en lugar de utilizar aldehídos simples, utilizamos formilcromonas. Esto está asociado un poco con otros compuestos que más adelante les voy a contar. La idea fue practicar la reacción de Hans de la misma manera. Sin embargo, cuando trabajamos con los heteropoliácidos de Well-Dawson, sin solvente, a 80 grados durante 15 minutos, además del producto de Hans, obtuvimos un producto anómalo. Cuando uno analiza qué átomos de los reactivos se incorporan en este compuesto al final, uno lo que ve es que la formilcromona no está más, evidentemente se rompió. Sí, se rompió, pero está aquí, ¿sí? O sea, hubo un reordenamiento. Y que esta molécula se puede construir a partir de un mol de este, un mol de este y un mol de este, no dos. Entonces, ¿qué fue lo próximo que se hizo? Como se obtenían ambos, fíjense que en este ejemplo tenemos una proporción en 15 minutos de 30 del producto de Hans, 65 de este producto. Acá tenemos algo parecido, 25 y 70, siempre se obtenía más de este. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿podremos optimizar los dos? Bueno, y sí se puede, ¿sí? Se puede haciendo la reacción, por ejemplo, en etapas.
¿sí? Porque nosotros queríamos ver cómo era el mecanismo de reacción. Entonces unimos primero la formilcromona con el acetoacetato de etilo, y luego le agregamos el acetato de amonio. ¿Sí? De esa manera obtenemos el producto anómalo con rendimientos prácticamente cuantitativos. ¿Sí? El catalizador puede reusarse sin pérdida de actividad catalítica. Y luego dijimos, bueno, pero el de Hans, ¿cómo lo obtenemos? Se conoce que el mecanismo de Hans se efectúa por pares, es decir, el aldehído reacciona con acetoacetato de etilo, dando este producto. Luego el acetoacetato de etilo, la segunda molécula, reacciona con el acetato de amonio, dando este, y luego se enfrentan los dos. Bueno, lo hicimos de esa manera y pudimos obtener el producto de Hans. ¿Sí? Esto es importante porque cuando uno no la hace en una sola etapa, no la hace multicomponente, se pueden obtener productos de Hans asimétricos, es decir, este lado diferente de este lado. Eso es importante, acá se los voy a mostrar, para la síntesis de este tipo de moléculas, como por ejemplo la felodipina, donde de este lado tenemos un etilo y de este lado tenemos un metilo. Bueno, luego también sintetizamos otras familias de compuestos. En este caso utilizamos heteropoliácidos de estructura Keggin soportados y anclados, ¿sí? Muchas veces para mejorar la performance catalítica en distintos reusos, solamente soportándolo no alcanza, porque el solvente de reacción, nosotros trabajamos mucho sin solvente, y eso es una gran ventaja, porque no necesitamos ni siquiera anclar el heteropoliácido o incluirlo en una matriz. Directamente lo podemos usar soportado para aumentar el área o directamente bulk. Pero bueno, muchas veces la sílice con precursores orgánicos se le incorpora un grupo amino en la estructura y ese grupo amino sirve para anclar los heteropoliácidos. En este sentido, preparamos en un proceso, en una sola etapa, moléculas relacionadas a las quinolonas, que también son interesantes desde el punto de vista medicinal. Trabajamos con otro tipo de moléculas muy interesantes, que son las aslactonas, ¿sí? Empleando heteropoliácidos de Keggin soportados en sílice, incluso Pressler másico. Normalmente esta reacción se hace a través de distintos aldehídos y ácido hipúrico. El ácido hipúrico sufre una ciclación intermolecular y posteriormente acopla por una reacción de tipo Novenagel, ¿sí? Con el aldehído. La reacción se hace con cantidad estequiométrica de anhídrido acético, el heteropoliácido en tolueno reflujo. Se obtiene, yo acá les represento solo algunas de las aslactonas que se obtienen, sin embargo, el número de lactonas es muchísimo mayor. ¿Sí? Y los rendimientos siempre son altos. Esta también es una reacción muy interesante en la cual logramos obtener tetrahidroisoquinolinas, ¿sí? En realidad N-sulfonil tetrahidroquinolinas. Esto se hace a través de estos precursores. Fíjense que la diferencia entre estos, que son sulfonamidas y son muy fáciles de sintetizar, se obtienen a partir de la amina y un cloruro de sulfonilo, por ejemplo. Lo interesante de esto, fíjense que lo que estamos haciendo es cerrando aquí el ciclo incorporando un carbono. Y este carbono lo da una fuente de formaldehído, específicamente el S-trioxano. La reacción se lleva a cabo en tolueno a 70 grados, y lo interesante de esto es que nosotros podemos obtener aminas con distinta longitud en esta cadena. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos dos átomos, obtenemos los ciclos de 6. Pero si tenemos una cadena de 3 átomos, obtenemos un ciclo de 7. Y si tenemos una cadena con 4 átomos, tenemos un ciclo de 8. Las condiciones de reacción: 1 milimol de sustrato, 3 milimoles del trioxano, que es la fuente de formaldehído, tolueno, 1 milimol de catalizador, a 70 grados con agitación. Los rendimientos son
muy, muy buenos, y los catalizadores pueden ser reutilizados. Acá tenemos 6 ciclos catalíticos y la pérdida de actividad es muy, 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 muy baja. Otros heterociclos importantes del punto de vista farmacológico: quinoxalinas, por condensación de compuestos 1,2-dicarbonílicos con 1,2-difenilaminas; benzodiazepinas, por condensación de ortofenilendiaminas con compuestos 1,3-dicarbonílicos. Muchísimos ejemplos. Seguimos con reacciones multicomponentes, xantenos, compuestos de interés tecnológico, también por reacciones de pseudo multicomponentes, porque utilizan 1 milimol de aldehído con 2 milimoles de beta-naftol. Específicamente en este caso utilizamos catalizadores de Keggin soportados sobre circonia. Muchos ejemplos, variando la estructura del aldehído, ¿sí? Varios ciclos catalíticos para corroborar el reuso del catalizador. Reacción en ausencia de solvente. La temperatura es alta, pero bueno, prescindimos del solvente. Bueno, esto fue un poco lo relacionado a la química asociada a productos heterocíclicos de interés farmacológicos, pero también, y ya el doctor Luis les habrá comentado algo relacionado a esto, nosotros también teníamos una línea de investigación en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, donde intentamos buscar estrategias de reemplazo de compuestos con alto potencial, que causan deterioro al medio ambiente. Y entonces trabajamos mucho con la generación de pesticidas, de plaguicidas, que pudieran tener bajo impacto ambiental. Es decir, pesticidas de cuarta generación, que son aquellos que modifican el comportamiento de los insectos, ¿sí? Sin ser tóxicos para ellos. Así tenemos los compuestos antialimentarios, los repelentes, las feromonas. Nosotros fundamentalmente trabajamos con asociamos a moléculas que pueden presentar los vegetales, específicamente fitoalexinas, que son sustancias segregadas por los vegetales en respuesta a la agresión, ya sea de un microorganismo o cambios físicos en el medio ambiente. Sintetizamos compuestos relacionados con fitoalexinas, ¿sí? Y entre ellos los fenilpropanoides. Esto lo han visto con Diego. Los fenilpropanoides están asociados biosintéticamente a una molécula que se conoce como el ácido ciquínico, y consiste en la construcción de moléculas que tienen un fragmento de 6 átomos de carbono y uno de 3. Por eso es fenilpropanoides. Sus precursores el precursor es la fenilalanina, y hay muchísimas moléculas que a partir de fenilalanina permiten obtener ácidos cinámicos, y esos ácidos cinámicos permiten obtener cumarinas, cinamatos, flavonas, chalconas. Nosotros trabajamos prácticamente con la síntesis de todos esos compuestos. Les muestro solo algunos ejemplos, porque hay muchísimos trabajos. Por ejemplo, trabajamos con ciclodeshidrataciones de compuestos 1,3-dicarbonílicos para obtener flavonas, y esas flavonas luego las testeamos como insecticidas de bajo impacto ambiental en plagas como por ejemplo la Spodoptera frugisperda, que es una plaga que afecta al maíz. Estos trabajos los hicimos en colaboración con gente de Tucumán que trabaja y son especialistas en dicha área. Trabajamos también con algunos cinamatos de alquilo, en plagas como por ejemplo la polilla del tomate, la tuta absoluta, que se presenta en plagas como en plagas de tomate, papa, berenjena, todas plagas que afectan al cordón fruteortícola de La Plata.
Encontramos en ellas que muchos cinamatos poseen actividad antialimentaria, ¿sí? Para controlar a estos insectos. De esto ya han visto mucho con Diego Ruiz, por tanto lo voy a pasar rápidamente, pero podemos ver la síntesis de cinamatos de fenilo, la síntesis de cinamatos más complejos, ¿no? Por ejemplo, de ftanimido etanol, utilizando este alcohol como sustrato. Todas estas moléculas las hemos sintetizado en condiciones de bajo impacto ambiental, cumarinas, ¿sí? Que las testeamos también en Spodoptera, y recientemente tenemos un área de trabajo en colaboración con el grupo del doctor Guillermo Blumstein del CIDEPIN, donde diseñamos pinturas de tipo antifouling. El antifouling o el fouling marino es todo ese material biológico que se deposita en los cascos de los barcos, ¿sí? Y que acarrea grandes problemas. Bueno, nosotros ya estamos trabajando fuertemente con ese grupo de investigación. Estos fueron los primeros resultados que obtuvimos ya hace tiempo en algún congreso, pero hoy por hoy estamos trabajando fuertemente con este grupo, diseñando nuevos compuestos antifouling que se puedan aplicar al diseño de pinturas, que permite que todo este material que se deposita sobre cascos de barcos, digamos, sea obviamente alterado de tal manera que este material vivo lo podamos matar, ¿no? Y acá tenemos algunos ensayos donde tenemos el control, en el cual no aplicamos pintura, y acá lo mismo, pero aplicado pintura antifouling. Estos son test que se realizan en mar, en el puerto de Mar del Plata. Acá lo pueden ver, ¿sí? Es decir, luego de 90 días de exposición en el puerto de Mar del Plata se registran diferentes significativas entre los materiales que no tienen el compuesto antifouling y el compuesto que lo tiene. Bueno, otras síntesis de hidrocumarinas, ¿sí? Piranocumarinas, furanocumarinas, siempre buscando estas reacciones en ausencia de solventes o variando de solvente para cambiar la distribución de productos o activar estos procesos a través de microondas, por ejemplo. Inicialmente hacíamos los ensayos en microondas convencionales, hoy el grupo de trabajo tiene un microondas para síntesis, ¿sí? Chalconas también, en este caso no utilizamos heteropoliácidos, pero sí utilizamos sílices funcionalizadas con grupos amino, que son considerados materiales básicos. Estos materiales básicos se caracterizan por catalizar procesos de condensación de tipo Claisen-Smith, que son reacciones de condensación aldólica. También las condiciones de reacción son muy suaves, se realizan reacciones, si bien calentando, en ausencia de solvente, y con poca cantidad de disolvente, luego los reactivos pueden desorberse. Por último, asociado a estas transformaciones, muy rápidamente, porque también tenemos muchísimos trabajos realizados al respecto, les cuento algo de procesos de oxidación, el uso de heteropoliácidos y peróxido de hidrógeno como oxidante ecocompatible. Bueno, trabajamos sobre numerosísimas reacciones, reacciones de sulfuros a sulfóxidos y sulfonas, alcoholes aldehídos, fenoles a quinonas, procesos de epoxidación, incluso procesos de aromatización. De todo esto, solo voy a destacar dos cosas. Una es que buscamos estudiar oxidaciones selectivas de moléculas de relevancia, por ejemplo, moléculas de interés medicinal, como la síntesis del omeprazol, o la síntesis de la dapsona, que es un antibiótico utilizado contra la lepra.
¿sí? Todos estos medicamentos asociados a enfermedades como por ejemplo la lepra, la malaria, se estudian muy poco. Estas enfermedades se las llama desatendidas porque son enfermedades que en general se producen en comunidades muy pobres que no compran medicamentos. Por lo tanto, a nadie los laboratorios de investigación les interesa bastante poco realizar o poner dinero para estos estudios. Bueno, el gran problema del peróxido de hidrógeno es que viene disuelto en agua y los heteropoliácidos son solubles en agua. Entonces, la idea es lograr sistemas heterogéneos, ¿sí?, que permitan la heterogeneización de estos materiales sin que el agua los solubilice. Entonces trabajamos en dos sistemas, uno en el que consiste en anclar los heteropoliácidos, ¿sí? Obtenemos materiales híbridos, en los cuales partimos por ejemplo, sílice, lo funcionalizamos, obtenemos el grupo amino, y luego un amino con un ácido forma una sal. Si bien baja la actividad ácida de estos materiales, porque transformamos un ácido en una sal, siguen teniendo actividad para procesos redox. Estos materiales son útiles para oxidación, por ejemplo, selectiva de sulfuros a sulfóxidos y a sulfonas, cambiando las condiciones de reacción. Con cantidades estequiométricas de peróxido de hidrógeno y a baja temperatura, obtenemos el sulfóxido. Con exceso de peróxido de hidrógeno, obtenemos la sulfona. El otro gran sistema que hemos encontrado, que lo desarrollamos en colaboración con un grupo de Italia, y hicimos una patente al respecto, son sistemas multifásicos. Los sistemas multifásicos son sistemas que tienen más de una fase. Específicamente acá tenemos una fase acuosa que contiene el peróxido de hidrógeno, una fase orgánica que contiene los reactivos, y una tercera fase que es un catalizador de transferencia de fase, el Aliquot 336, que contiene el heteropoliácido. En estos sistemas, que son muy versátiles para sistemas continuos, el peróxido de hidrógeno está en agua, libre del catalizador, por lo tanto no hay descomposición del peróxido de hidrógeno, ¿sí? Si bien la reacción se produce aquí, ¿sí?, acá tenemos el reactivo y el producto que se puede separar perfectamente. Con estos sistemas multifásicos hemos trabajado muchísimo en la oxidación selectiva de sulfuros a sulfóxidos, de sulfuros a sulfonas, de alcoholes a cetonas o aldehídos, de amino a nitroso y nitrocompuestos. Bueno, y ya terminando con estas aplicaciones asociadas a la síntesis orgánica sustentable, podemos decir que la idea siempre fue que rediseñar muchos procesos actuales que no son catalíticos y que generan una gran cantidad de subproductos, tratar de sustituirlos por procesos catalíticos de menor impacto ambiental asociado al tema de catalizadores sólidos reciclables. Actualmente también estamos trabajando mucho con otros materiales, por ejemplo, con hidrotalcitas, y estamos trabajando en procesos de catálisis básica, que bueno, más adelante en algún otro curso podré contárselos.